En un pequeño pueblo llamado Valdeornillos, al norte de Salamanca, regresó a sus raíces Clara, una mujer de 36 años. Su padre había fallecido hacía poco, dejándole una antigua casa de madera en las afueras del pueblo, situada en una colina rodeada de manzanos. Por las tardes, las sombras parecían susurrar historias olvidadas, y el viento hacía crujir la vieja estructura como si quisiera contar secretos que nadie debía conocer. Clara no estaba casada ni tenía hijos. Solo había traído consigo una maleta con ropa, su portátil y un viejo piano de cola que había transportado desde Madrid. La casa la recibió con un frío inusual para el mes de octubre. Las ventanas amanecían cubiertas de escarcha y el viento ululaba con un tono extraño. Las mujeres del pueblo, al pasar frente a la casa, se persignaban y murmuraban cosas sobre ruidos en el desván, como si alguien caminara por allí en la oscuridad de la noche. Pero Clara, práctica y escéptica, no creía en esas leyendas. En sus primeros días, su rutina se limitaba a viajes al mercado local en Alba de Tormes para comprar pan, queso y manzanas. Fue en el mercado donde la vida le lanzó una sorpresa, un cachorro abandonado, temblando debajo de una caja de patatas. Era blanco con manchas negras y unos ojos color ámbar que parecían atravesar el alma. La vendedora, una mujer de rostro curtido y manos ásperas, le dijo con brusquedad: «Llévatelo si tienes pena, que nadie lo quiere, es un revoltoso». Clara no pudo resistirse y lo llamó Bruno. Bruno creció rápido, inteligente y obediente, pero con un carácter fuerte. A menudo la miraba con una intensidad casi humana, y por las noches, cuando ella leía junto a la chimenea, él se acurrucaba a sus pies como si respirara al ritmo de sus pensamientos. En las noches lluviosas y neblinosas, cuando las siluetas de las ramas danzaban en las paredes, Clara sentía una presencia más allá de lo tangible. Una madrugada, despertó con una sensación inquietante. Alguien la observaba. Bruno estaba sentado en el borde de la cama, sus ojos brillaban en la penumbra. Clara, con una mezcla de miedo y ternura, le habló en voz baja mientras le acariciaba la cabeza. Su pelaje cálido como una manta le dio calma, pero cuando él lamió lentamente su muñeca, un escalofrío recorrió su cuerpo. Era absurdo, pero algo dentro de ella se removió. Aquella tarde, Clara se miró en el espejo largo del pasillo. Vestía un vestido largo de lana gris con botones hasta el cuello, medias gruesas y un cinturón de cuero oscuro. Su cabello estaba recogido en una trenza sencilla. Se veía a sí misma como una mujer anclada en el pasado, envuelta en recuerdos y soledad. Y en ese pasado, le faltaba el calor, ese calor que poco a poco encontraba en Bruno. Con el tiempo, se volvieron inseparables. Él la esperaba en la verja, la acompañaba al huerto y se recostaba a sus pies mientras escribía en su portátil. En ocasiones, cuando ella se sentaba en el sillón, él ponía sus patas delanteras sobre sus muslos y la miraba con tal intensidad que parecía decir: «No estás sola». Clara sentía como las barreras internas se difuminaban. Bruno no era un perro común. Una tarde lluviosa, Clara llegó agotada con bolsas pesadas. Bruno le esperaba en el porche, inmóvil. Al dejar caer las llaves, él las recogió con cuidado, como si supiera su valor. Se sentó en un banco de madera junto a él, cubriendo sus rodillas con el dobladillo de su abrigo largo. Llevaba un vestido de lino gris que no usaba desde la primavera, medias de rejilla y botas de piel marrón, con el cabello suelto y húmedo por la lluvia. Bajo la mirada silenciosa de Bruno, se sentía desnuda, como si él viera a través de la ropa y llegara a lo más profundo de su ser. Por la noche, mientras se bañaba en la antigua bañera de hierro calentada con leña, el vapor llenaba la habitación y las ventanas empañadas ocultaban su reflejo. De pronto, la puerta crujió y Bruno entró sin hacer ruido, acostándose en el umbral. Ella se cubrió con una toalla, pero no lo ahuyentó. Era un momento íntimo, casi sagrado. Sentía su mirada recorriendo sus hombros y su respiración volviéndose más suave. Esa noche no pudo dormir. Se puso un camisón largo, sencillo, con encajes descoloridos en el cuello. Bruno ya estaba junto a la cama. Ella levantó la manta y él se acurrucó a sus pies, apretado, cálido, real. En un momento, despertó con su hocico sobre el pecho, respirando tranquilo y cercano, provocándole un hormigueo en la piel. Pasó la mano por su espalda firme y sedosa, sintiendo una conexión casi meditativa. Bruno abrió los ojos, unos ojos ámbar llenos de comprensión, y por primera vez, Clara se preguntó qué estaba ocurriendo entre ellos. Esa noche soñó con Bruno y el bosque,
con viento y susurros sin palabras. Al despertar, su corazón latía irregularmente. Bruno estaba junto a la ventana, mirando hacia afuera, moviendo la cola con calma. No esperaba comida ni paseos, esperaba a Clara, y ella comenzó a caminar hacia él. Las lluvias otoñales caían sin pausa desde mediados de octubre, como cortinas grises que envolvían el pueblo. Clara pasaba cada vez más tiempo en casa, preparando té de espino amarillo con miel, envuelta en un cardigan de lana. Vestía vestidos largos de cuello alto y calentadores, no por coquetería, sino para esconderse, para protegerse. Pero Bruno se volvía más insistente. Si antes solo yacía a sus pies, ahora ponía sus patas delanteras sobre sus muslos y la miraba fijamente, sin ladrar ni aullar, solo esperando. Ella se reía nerviosa, le acariciaba la cabeza, pero cuando se daba la vuelta, él se acercaba más, rozando su tobillo con el hocico, penetrando en ese silencio íntimo que ambos compartían. La noche se volvió un susurro de secretos y miradas que nadie más podía comprender. Pero algo estaba a punto de cambiar. Una noche, Clara decidió salir al jardín, envuelta en un pesado abrigo impermeable que apenas ocultaba el encaje delicado de su lencería. La humedad pegajosa hacía que las hojas de los manzanos se pegaran a sus botas de cuero, mientras la bruma envolvía el paisaje con un halo misterioso. Bruno la seguía como una sombra fiel, sin perder ni un paso, se sentó en el banco de madera, cubriendo sus rodillas con el dobladillo del abrigo, y entonces escuchó un suave quejido, casi un suspiro de frustración. Volteó y encontró a Bruno mirándola con esos ojos ámbar, intensos y cargados de una emoción que ella no sabía nombrar. Su respiración era rápida, su cuerpo tenso. «Eres solo un perro», susurró Clara, con voz temblorosa, «¿verdad?», pero sus palabras se perdieron en el aire frío. Bruno se acercó, apoyando su hocico en su pecho, justo bajo el cuello del abrigo. El calor de su aliento le quemó la piel a través de la fina tela y, por un momento, Clara sintió que el mundo se desvanecía alrededor. No apartó la mano que lentamente comenzó a deslizarse por el lomo de Bruno, acariciando cada músculo firme y cada mechón de su pelaje suave. Un escalofrío recorrió su espalda, mezclado con una extraña mezcla de miedo y deseo. Se incorporó de un salto, dejando caer el abrigo sobre el césped mojado, y volvió a la casa sin mirar atrás, dejando a Bruno solo bajo la lluvia. Aquella noche, mientras se bañaba en la vieja bañera de hierro, el vapor llenaba el baño y las sombras danzaban en las paredes. De repente, la puerta se abrió sin ruido y Bruno entró tranquilo, acostándose en el umbral. Clara lo cubrió con una toalla, pero no lo echó. Fue un momento íntimo, casi sagrado, en el que ninguna palabra era necesaria. Al acostarse, vistió un camisón largo, sencillo, con encajes descoloridos, y Bruno ya esperaba a su lado. Él se acurrucó a sus pies, su calor llenando el frío de la noche. En un instante, despertó con su hocico sobre su pecho, respirando pausado y cerca, provocándole un hormigueo en la piel. Pasó la mano por su lomo, sintiendo la seda del pelaje y la fuerza contenida bajo sus dedos. Bruno abrió sus ojos ámbar, llenos de comprensión. Por primera vez, Clara se preguntó qué estaba ocurriendo realmente entre ellos. Los días siguientes se deslizaron en una mezcla de rutina y tensión. Las lluvias arreciaban, el pueblo parecía sumido en un letargo gris y húmedo. Clara se refugiaba en casa, vestida con vestidos largos, medias de rejilla y calentadores, buscando esconderse del mundo y de sí misma. Y Bruno, silencioso y paciente, se acercaba más y más, su mirada ardiente y su presencia constante, hasta que un día, sin previo aviso, llegó Víctor, el primo lejano que vivía en Valladolid y que nadie esperaba ver. Entró en la casa sin llamar, con el ceño fruncido y una expresión de reproche. «¿Estás loca?», le espetó, mirando a Bruno con desprecio. «La gente habla. Duermes con un perro. Él no es un hombre, es un animal. Estás enferma». Bruno gruñó bajo, y Clara, con la mano temblorosa, colocó una sobre la cabeza del perro. «Vete, Víctor», susurró. «Esto es un crimen, lo sabes». Víctor se marchó de un portazo, y nunca más volvieron a verlo. Al día siguiente, llegaron funcionarios del ayuntamiento con carpetas y papeles, hablando con voz amable pero firme. Clara supo que venían por Bruno. Se encerró en casa, negándose a abrir la puerta. Durante esas noches, Bruno se mantenía alerta, recorriendo las ventanas, escuchando cada ruido. Se acurrucaba junto a ella, buscando protección en su abrazo.
Clara lo acariciaba, besaba su pelaje, como si juntos hubieran sobrevivido a un infierno. Pero una mañana, Bruno no despertó. Se había ido en silencio, sin dolor ni lamentos. Acurrucado a su lado, lloró junto a él durante horas antes de enterrarlo bajo la vieja pera donde solía descansar en verano. Lo envolvió en su manta favorita y susurró disculpas al viento, pero la casa ya no estaba vacía. Por las noches, Clara escuchaba su respiración, ligera y familiar. Sentía su presencia en el fuego de la chimenea, en el roce del viento que arañaba las ventanas. Sabía que Bruno había dejado de ser un perro, era parte de ella ahora. Mientras contemplaba el jardín cubierto de nieve, con el pueblo sumido en un silencio helado, Clara supo que aquello no había terminado. Algo oscuro y profundo había despertado en Valdeornillos, y la verdadera historia apenas comenzaba. En la distancia, un susurro se colaba entre los árboles: nos volveremos a encontrar. Las primeras nieves cubrían Valdeornillos con un manto blanco y silencioso, y la casa de Clara parecía aún más aislada, un refugio congelado en el tiempo. La chimenea chisporroteaba suavemente, lanzando sombras danzantes sobre las paredes llenas de recuerdos y ecos. Clara, envuelta en un vestido largo de terciopelo azul oscuro con un escote discreto que insinuaba suavidad y misterio, caminaba despacio por la estancia. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre la alfombra de lana. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y un collar fino de plata con un pequeño colgante en forma de luna reposaba sobre su clavícula, brillando tenuemente a la luz del fuego. Bruno ya no estaba, pero su presencia se sentía en cada rincón. En la vieja silla junto a la ventana, Clara se sentaba a menudo, mirando hacia el bosque nevado, donde las ramas de los árboles parecían extenderse como dedos hacia el cielo gris. A veces, creía escuchar pasos suaves sobre la nieve, un suspiro apenas audible que la hacía girar la cabeza, esperando encontrar al perro que tanto amó. Una noche, mientras revisaba viejas cartas y fotografías, Clara encontró una nota doblada y amarillenta entre las páginas de un libro olvidado. La letra era temblorosa, y decía: no todo lo que parece ser es lo que parece. El vínculo más fuerte puede ser también la cadena más pesada. Cerró el libro con un suspiro, sintiendo en el aire una presencia que la observaba con ojos invisibles. Decidió salir a caminar, a pesar del frío que le mordía la piel. Se puso un abrigo de lana gruesa, sus botas altas de cuero crujieron sobre la nieve fresca mientras avanzaba hacia el bosque. La noche estaba oscura, pero la luna llena iluminaba el sendero con una luz plateada. En su bolso llevaba solo lo esencial: un pañuelo rojo, un pequeño frasco de aceite de lavanda y una linterna antigua que había heredado de su abuela. Mientras caminaba, el silencio se rompió por un susurro que parecía venir de entre los árboles. Un sonido extraño, como un lamento o una llamada perdida. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero siguió adelante, intrigada y asustada a la vez. De repente, entre las ramas nevadas, apareció una figura. No era Bruno, pero sí alguien, o algo, que la miraba con la misma intensidad en los ojos. Una sombra que parecía humana, pero con una aura misteriosa que la hizo retroceder. ¿Quién eres?, preguntó Clara, con la voz temblorosa. La figura no respondió, solo extendió una mano hacia ella, y en esa mano descansaba un objeto, un medallón antiguo con un símbolo que Clara no reconocía, pero que despertó en ella un recuerdo olvidado. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un frío glacial y un silencio aún más profundo. Clara volvió a casa con el medallón en la mano, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que había encontrado era una llave, una pista para desentrañar el misterio que rodeaba a Bruno y a la casa en la colina. Pero también intuyó que esa llave abría una puerta peligrosa, una puerta que podría cambiarlo todo. Mientras colgaba el medallón sobre la chimenea, una voz interior le susurró: no estás sola, Clara. Esto apenas comienza. Y en la oscuridad, los ojos ámbar brillaron un instante, como un faro en la tormenta, recordándole que el pasado y el presente estaban irremediablemente unidos, y que la verdad, por fin, estaba a punto de salir a la luz. El viento helado azotaba los cristales de las ventanas de la casa en Valdeornillos, mientras Clara se movía con determinación por la estancia principal. Su vestido de lana color burdeos abrazaba su figura con elegancia, dejando al descubierto los delicados contornos de su cuello y hombros, apenas cubiertos por un fino chal de encaje negro. Sus manos, adornadas con anillos plateados en forma de hojas, sujetaban firmemente el medallón que había encontrado en el bosque.
La luz de las velas proyectaba destellos sobre la superficie pulida del colgante, que parecía guardar un secreto antiguo y poderoso. Desde que aquella figura misteriosa le había entregado el medallón, Clara no había podido apartar la sensación de que la casa, el pueblo e incluso Bruno estaban ligados a algo más profundo y oscuro. Sentía que cada rincón ocultaba una historia que esperaba ser descubierta, y que ella era la única capaz de desentrañarla. Decidió buscar respuestas en el archivo municipal de Valdeornillos, un pequeño cuarto polvoriento en el ayuntamiento, donde los documentos parecían resistirse al paso del tiempo. Con su abrigo de paño y botas altas, Clara caminó bajo la nevada ligera, dejando huellas que el viento comenzaba a borrar. El encargado, un hombre mayor de mirada astuta y sonrisa torcida llamado don Emilio, la recibió con sospecha pero sin rechazarla. Mientras ella desplegaba las hojas amarillentas de un libro antiguo, don Emilio susurró con voz grave: «Dicen que en esta casa, hace muchos años, vivió un hombre con un secreto, y que su sombra nunca se fue del todo». Clara sintió un escalofrío y buscó más información. Entre los papeles encontró relatos de extraños sucesos, desapariciones y susurros en el viento, que coincidían con las leyendas que las vecinas murmuraban junto al fuego. Al regresar a casa, la noche había caído por completo, y la chimenea crepitaba con fuerza. Bruno ya no estaba, pero Clara sentía su presencia, como un guardián silencioso. Se sentó en el sillón junto al fuego, el medallón colgando de su cuello, y cerró los ojos, dejando que el calor la envolviera. De repente, un sonido suave, casi imperceptible, rompió el silencio. Un susurro que parecía salir de las paredes, una voz familiar que pronunciaba su nombre con ternura y urgencia. Clara abrió los ojos de golpe, y en la penumbra, la figura de Bruno apareció al pie de la chimenea, sus ojos ámbar brillando intensamente. Pero esta vez, no era un perro común. Su mirada llevaba el peso de secretos ancestrales, y en ella se reflejaba un destino que Clara apenas empezaba a comprender. «No estás sola», pareció decir con su silencio. Esto es solo el comienzo. El fuego danzaba mientras la casa se llenaba de una luz extraña, y Clara supo que lo que había creído un simple regreso a sus raíces se había transformado en la puerta hacia un misterio que la envolvería por completo, desdibujando las fronteras entre lo real y lo imposible. Y justo cuando pensaba que nada podía sorprenderla más, un golpe seco resonó en la puerta principal. El corazón de Clara se aceleró. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero alguien esperaba, oculto en la oscuridad, dispuesto a revelar un secreto que cambiaría todo para siempre. La puerta de Valdeornillos crujió al abrirse lentamente, dejando entrar una ráfaga de viento frío que hizo danzar las cortinas de encaje. Clara, con el medallón aún colgado al cuello, se acercó con cautela. Su vestido negro de terciopelo ceñido al cuerpo resaltaba sus curvas con una elegancia sutil, mientras sus labios, pintados de un rojo oscuro, se entreabrían ligeramente por la tensión del momento. Sus ojos, intensos y llenos de determinación, escrutaban la sombra que se perfilaba en el umbral. Un hombre alto, envuelto en una gabardina gris y con una bufanda que ocultaba parcialmente su rostro, se presentó con una voz grave y pausada. «Buenas noches, Clara. Soy Mateo, amigo de tu padre», dijo, mostrando una carta amarillenta que parecía tener años. «Hay cosas que debes saber, secretos que él nunca pudo contarte». Clara sintió como un nudo se formaba en su estómago. Sin mediar palabra, invitó a Mateo a entrar, cerrando la puerta tras él. El fuego de la chimenea iluminaba el salón, proyectando sombras juguetonas que parecían querer ocultar la verdad. Mateo dejó la carta sobre la mesa y comenzó a relatar una historia que cruzaba generaciones. Una antigua maldición ligada a la casa y a los manzanos que la rodeaban, un pacto sellado con fuerzas que escapaban a la comprensión humana, y la inexplicable conexión entre Bruno y aquellos poderes. Mientras escuchaba, Clara se abrazaba los brazos, sintiendo el frío que no provenía de él. Invierno. Sus dedos jugueteaban con el medallón, que ahora parecía vibrar suavemente contra su piel. Había en él un símbolo antiguo que Mateo reconoció al instante, el emblema de una sociedad secreta que protegía el equilibrio entre ambos mundos. De repente, un ruido seco proveniente del desván hizo que ambos se miraran con alarma. La vieja casa parecía viva, sus muros respiraban con secretos y ecos del pasado. «No estás sola en esta lucha», dijo Mateo con solemnidad. «Pero cuidado, Clara. Hay quienes no quieren que descubras la verdad». Clara asintió, consciente de que su vida había cambiado para siempre. La noche avanzaba, y con ella, la sombra de lo desconocido se cernía sobre Valdeornillos,
anunciando que el misterio apenas comenzaba a desplegar sus alas. En el silencio que siguió, un susurro llegó desde la oscuridad: nos volveremos a encontrar, y en ese instante, Clara supo que no podía huir. El destino la había elegido para enfrentar aquello que acechaba en las sombras.